Señor presidente, la mesa ha quedado constituida conforme a los estatutos. Muchas gracias. Se abre la sesión de Junta Extraordinaria, solemne y pública para dar posesión de una plaza de académico correspondiente a don Francisco Gliserio Conde Mora. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Borges. De Junta General Extraordinaria, celebrada el 12 de enero de 2016, recogida en el acta número 287, se aprobó por unanimidad el ingreso como académico en la clase de correspondiente del ilustrísimo señor don Francisco Gliserio Conde Mora, doctor en Historia, una vez cumplidos los requisitos y publicitada la plaza en el Boletín Oficial de la provincia, según establecen los estatutos y reglamentos de esta corporación y la normativa al respecto de la Junta de Andalucía. Comunicado el acuerdo al recipiendario, se estableció el plazo reglamentario para su ingreso, que con posterioridad quedó fechado para el martes 26 de enero de 2016, siendo el título de su discurso de toma de posesión Fuentes Internacionales de Investigación para el Estudio de la Real Isla de León. Será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, doctor en Medicina y académico de esta, de lo cual doy fe como secretaria con el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria general. Don Francisco Gliserio Conde Mora puede ocupar su asiento en el estrado. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz para presentar al recipiendario. Con la venia. Permiso, mi general. Buenas noches. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, compañeros académicos, señoras, señores, amigos todos. Decía el científico Louis Pasteur que la voluntad es fundamental, pues el trabajo, la acción, sigue siempre a la voluntad, y el trabajo casi siempre lleva al éxito como compañero de viaje. Uno de los problemas que tiene nuestra sociedad actual es la ausencia de ética del esfuerzo. Y es de esta ética del esfuerzo lo que va a glosar mi presentación. La trayectoria de una institución académica depende en gran medida del devenir de los integrantes de su corpus académico, que le dotan de contenido y justifican su existencia. Como toda entidad, la nuestra, con 63 años de historia, tiene que ser renovada con periodicidad, al objeto de asegurar su pervivencia y continuar en su misión de difundir el conocimiento. Como hemos dicho en otra ocasión, el ingreso en la institución es voluntario y el honor al nuevo académico lo confiere la academia y no al contrario. Hoy acoge en su seno a su miembro más joven, que no bisoño en lides académicas, ya que no es la primera vez que sube a esta palestra. Conocí al doctor Francisco Gliserio Conde Mora en mayo del 2012. Quedé impresionado por su juventud y, en segundo lugar, por su capacidad de trabajo, afán de investigación y dinamismo. Gliserio, como le llaman sus allegados,
es gaditano de nacimiento y doctor en Historia por la Universidad CEU San Pablo, tras su tesis doctoral que versó sobre los obispos de la diócesis de Cádiz desde finales del siglo XIII. Su impresionante currículum fue expuesto en esta academia en diciembre del 2012 con ocasión de su conferencia La isla de León en los archivos secretos vaticanos. No obstante, al ser un requisito previo la entrada de un nuevo miembro, lo expondré intentando resumirlo al máximo. Tiene el máster en Archivística y Gestión Documental por la FUECA. A lo largo de los últimos 17 años ha investigado los archivos nacionales, Ducal de Medina Sidonia, Histórico Nacional y Palacio Real de Madrid, Diocesano de Santiago de Compostela, Histórico Provincial de Cádiz, Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista, Museo de Pontevedra, Ducal del Palacio de Iliria y en los archivos extranjeros de Nápoles, Venecia y el Vaticano. Ha sido profesor de Doctrina Social de la Iglesia e Historia de España en la Universidad CEU San Pablo de Madrid entre los años 2006 y 2011 y desde 2012 profesor de la Escuela de Enfermería de Salus Infimorum de la Universidad de Cádiz, donde ostenta el cargo de director de su archivo histórico. Entre sus proyectos de investigación figuran la incidencia romana en la colonización del archipiélago canario, genealogía de linajes gallegos, fortalezas medievales de Galicia, heráldica de la provincia de Cádiz, historia de Salus Infimorum y otros más. Es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y ha sido profesor invitado en la Universidad de la Santa Croce de Roma en los años 2010 y 2011. Tiene publicados 49 artículos en revistas de la especialidad y más de 30 en rotativos locales y provinciales. Ha escrito 9 libros, el último de ellos, Los obispos de Cádiz, siglo XIX y XXI, publicado el año pasado, y 2 capítulos de textos. Ha colaborado con la redacción del Diccionario Histórico y Biográfico de la Real Academia de la Historia, con 11 y 13 aportaciones. Ha presentado más de 50 comunicaciones y conferencias en congresos nacionales e internacionales, habiendo intervenido en la coordinación de numerosos seminarios, congresos, exposiciones y jornadas, entre los que destacan los cursos universitarios de verano desarrollados en este auditorio entre los años 2013 y 2014, organizados por el excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando y la Cátedra de Cultura de Defensa de la Universidad CEU San Pablo. Su experiencia en los medios de comunicación es amplia, habiendo dirigido programas en la televisión gallega y en Onda Luz Televisión, en la que desde 2012 continúa presentando un espacio semanal titulado Ventana a la Historia. Es un experto en heráldica y genealogía y miembro de la Junta Directiva del Ateneo Científico de Cádiz desde el año 2004, donde a fecha de hoy ostenta el cargo de presidente adjunto. Es fundador y director de la revista Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Y todo ello con solo 37 años. El doctor Francisco Glicerio Conde Mora domina con precisión la heurística y la hermenéutica, que se definen como el arte de búsqueda, investigación e interpretación de documentos o fuentes históricas en los diferentes archivos. Él hace muy suya la máxima del científico Robert Koch, que saben ustedes que fue el descubridor del bacilo de la tuberculosis, que decía que la felicidad consiste en la pasión por la investigación. Cuando le conocí, me saludó militarmente, ya que es, además, alférez reservista de la Brigada Paraquedista del Ejército de Tierra, lo que incrementa más, si cabe, su altruismo y bonomía. En febrero del año pasado, 6 académicos de San Romualdo asistimos a la brillante presentación de su libro I Vescovi Italiani di Cadice, 1495-1565, en la Universidad de la Santa Croce de Roma. Glicerio, aprovechando el evento, ejerció de magistral cicerone, mostrándonos los secretos ocultos de las iglesias de la ciudad eterna,
transmitiéndonos su pasión por los tesoros artísticos y por la historia. El viaje prosiguió hacia Cracovia, donde fuimos recibidos, gracias a su mediación, por el cardenal Stanislav Civich, secretario personal del Papa Juan Pablo II, y por el jefe del archivo del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Quisiera finalizar recomendando al nuevo recipiendario que siga cultivando uno de los aforismos de nuestro compañero Juan Rafael Mena Coello, que señala que el trabajo es el único camino que no se aparta de la honradez. Profesor Francisco Licerio Conde Mora, es para nuestra academia una gran satisfacción y orgullo acogerle hoy en su seno, su casa, en la que auguramos proyectará con éxito su vitalismo y erudición. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Manuel García Cubillán. Tiene la palabra el doctor don Francisco Glicerio Conde Mora para pronunciar su discurso de ingreso en esta Real Academia con el título Fuentes Internacionales de Investigación para el Estudio de la Real Isla de León, contemplado dentro del programa del 250 aniversario de la constitución de nuestro primer ayuntamiento que está llevando a cabo la Academia durante todo este año 2016. Excelentísimo señor presidente, distinguidas autoridades académicas, civiles y militares, señores académicos todos. Ante todo deseo expresar mi agradecimiento por el honor que para mí supone haber sido llamado a formar parte de esta Real Academia. Es de bien nacido ser agradecido, por ello debo dar las gracias por su afectuosa presentación al doctor García Cubillán. Agradecimiento que hago extensivo al presidente de esta Real Academia, don José Carlos Fernández, a todos los académicos de esta, sin olvidar a los amigos de Salus Infimorum aquí presentes y tantos otros aquí en esta sala. Dar las gracias también a compañeros que hoy nos acompañan, tanto del Ateneo, de la CDP, como de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad del Estado que nos acompañan. A todos ellos, valga mi reconocimiento por acompañarnos. Por último, y antes de comenzar este discurso, dar las gracias por el apoyo prestado en estas investigaciones durante años a mi madre, doña Josefa Mora Pinto, a mi esposa Bogumila Bárbara y a mi hija Claudia. El antiguo lugar de la Puente, la isla de Suazo, nuestra isla de León, la actual San Fernando, llamada así desde el año 1813, aparece en numerosas fuentes, en numerosos documentos internacionales. Ya desde la antigüedad es nombrada en muchos documentos, en muchas fuentes, nuestra isla. Ya Estrabón, en su obra Geografía, hablaba de nuestra ínsula. Decía lo siguiente: la ciudad primitiva era muy pequeña, pero el gaditano Balbo, que alcanzó los honores del triunfo, erigió para sus habitantes otras que llaman la Nueva. Pocos son los que residen permanentemente en ella, ya que la mayor parte del tiempo lo pasan en la mar, y los hay que viven en tierra firme y sobre todo en la isla próxima a causa de sus bondades naturales. Entre los lugares isleños más señalados en las fuentes internacionales de las cuales hablaremos, ya le digo, desde la antigüedad clásica, encontramos el templo de Santipetri. Sin embargo, será a partir de la Baja Edad Media cuando progresivamente nuestra isla quede registrada en las fuentes documentales de los países europeos. Recordemos que ya en la Baja Edad Media, los siglos XIV, XIII, XIV y XV, nuestra ínsula ya, sobre todo en el XIV y XV, fue objeto de ataque por parte de los lusitanos, por parte de los portugueses, tal como recoge en su obra Alfonso Franco Silva, en su obra La isla de León en la Baja Edad Media. Durante la Edad Moderna debemos recordar el ataque del conde de Hessex en 1596, así como los sucesivos ataques posteriores de 1625 y del duque de Ormond en el contexto de la Guerra de Sucesión Española entre Austrias y Borbones, datable en el año 1702. En numerosas publicaciones internacionales vemos referencias a lugares emblemáticos como el Puente de Zuazo o como nuestro castillo, llamado desde el siglo XIX, desde la mitad del siglo XIX, de San Romualdo. No debemos olvidar, y así lo hizo constar el doctor Juan Torrejón en su conferencia del 12 de enero, cómo nuestra isla aparece en el Theatrum Orbis Terrarum Derpelius, una de las fuentes
cartográficas más antiguas en la que aparece la isla. Ya a lo largo del siglo XVIII, dos instituciones relacionadas con la Armada aparecen en numerosas fuentes internacionales: el Arsenal de la Carraca y el Real Observatorio de la Armada. En la centuria decimonónica, el asedio y la convocatoria de las primeras Cortes de la Nación en el año 1810, concretamente el 24 de septiembre, marcará un nuevo hito y proyectarán a un primer plano internacional a la todavía villa de la Isla de León, villa hasta el año 1813. Nuevamente, y como desarrollaremos a lo largo de esta exposición, el Arsenal de la Carraca aparece en numerosas referencias, al ser la isla lugar de confinamiento de precursores de la independencia hispanoamericana de nuestros territorios americanos del Nuevo Mundo, como Miranda y como Antonio Nariño, como más adelante veremos. No podemos dejar de destacar en esta introducción cómo las fuentes internacionales se refieren al comienzo del trienio liberal como la revolución de la Isla de León en 1820, así denominada en los textos. Aparecen referencias en los documentos consultados respecto a la vida isleña en el trienio, al asedio de 1823 y a la posterior ocupación francesa llevada a cabo por los 100.000 hijos de San Luis enviados por el rey Luis XVIII al mando del duque de Angulema. Por último, debemos mencionar documentación de isleños famosos en la Europa del primer tercio del siglo XIX, como Van Halen, las pruebas del submarino de Isaac Peral, así como algunos hechos que en el siglo XX hacen de nuestra ciudad conocida y sea conocida fuera de nuestra frontera, como el ejemplo de los submarinos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los U-Boats, e incluso, como veremos al final de nuestra intervención, fuentes cartográficas de la Guerra Fría. El método de investigación histórica es indispensable en el estudio de las cuestiones que vamos a analizar. El historiador analiza los sucesos, los descompone en sus partes para conocer sus posibles raíces económicas, sociales, políticas, religiosas o etnográficas, y partiendo de este análisis llevar a cabo una síntesis que reconstruya y explique el hecho histórico acontecido. En este caso, la documentación internacional permite aportar datos interesantísimos para el análisis de nuestra historia, completando las fuentes locales. Las fuentes históricas constituyen, por ello, una materia prima. Comprenden todos los documentos, testimonios, objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar en el pasado. Dentro de ellas, y considerando el valor que también tienen las demás, las fuentes escritas son un apoyo básico para construir nuestra historia, la historia de la isla. Los historiadores trabajamos las fuentes históricas, las interrogamos y contrastamos para trascotejarlas y realizar un análisis crítico, obtener de ellas la mayor información posible. Asimismo, debemos atender a su variedad, realizando una adecuada criba, una adecuada selección de las mismas. Pero hagámonos una pregunta: ¿cuáles son los archivos, las fuentes documentales internacionales donde encontramos mayor documentación referida a nuestra ínsula? La respuesta es los países con los que hemos tenido mayor relación, ya sea debido al comercio o debido a los sucesivos conflictos de la monarquía hispánica. Hablamos de países como el Reino Unido, la Gran Bretaña, Francia, Portugal, los estados de la península itálica, nuestros antiguos Países Bajos, y cruzando el Atlántico, el Nuevo Mundo, América. Entre los archivos internacionales destacamos, como le hemos dicho, los británicos. Empezaremos por ello. La British Library es la Biblioteca Nacional del Reino Unido y una de las mayores del mundo. Cuenta con aproximadamente 150 millones de publicaciones y alberga en sus fondos libros, mapas, periódicos, entre otros objetos. Están en 625 kilómetros de estantería, que crecen 12 kilómetros cada año. Fue creada en 1753 y en 1971 el gobierno británico la reconoció como organismo independiente. Dentro de los archivos británicos, dentro de las fuentes documentales británicas, destacamos los fondos que se conservan en el National Army Museum, el Museo del Ejército Británico, fundado por Sir Gerald Templer. Este Sir Gerald Templer fue un militar británico que participó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. La primera entre 1914 y el 18, y la segunda entre el 39 y el 45. Fue destinado nada menos que a Malasia, y en los años 50 fue apodado como el Tigre de Malasia. No lo confundan con el general nipón llamado Yamashita. Estamos hablando de la descolonización del Imperio Británico. Pues bien, gracias a su mecenazgo se pudo recuperar una gran documentación de las Fuerzas Armadas Británicas, que, como es sabido, tuvieron un papel importantísimo en la Guerra de la Independencia en nuestro suelo contra Napoleón Bonaparte. Volveremos sobre ello.
Otra fuente francesa, otra fuente internacional, es para el estudio de la Isla de León, es la Bibliothèque Nationale de France, también conocida como Biblioteca Nacional de París y cuyo acrónimo es BNF. Es una de las bibliotecas más importantes de Francia y del mundo. La conoce muy bien el doctor Juan Torrejón. Dentro de las fuentes francesas destacamos también para el estudio de nuestra historia los fondos de los Archives Nacionales, en concreto los fondos Marina, serie G. En estos fondos encontramos documentos relativos a la misión, por ejemplo, del almirante Rosilly. Recuerden ustedes que el vicealmirante Rosilly, la batalla de la Poza de Santa Isabel, fue una de las primeras derrotas que tuvieron las Fuerzas Armadas napoleónicas en 1808, antes de la de Bailén. Recordemos la capitulación de la escuadra francesa, y en esas fuentes francesas encontramos planos muy interesantes de la bahía de Cádiz y de nuestro arsenal de la Carraca. No debemos olvidar los fondos de nuestro país vecino en la península ibérica. Su archivo más importante es el Arquivo da Torre do Tombo. El Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Arquivo Nacional comúnmente conocido, es desde el medievo una institución riquísima en documentos. Nos permite saber gran parte de las relaciones internacionales que hemos tenido con el vecino país. Y en el ámbito centroeuropeo debemos destacar las fuentes documentales en lengua germánica, tanto lo que es actualmente Alemania, Austria, Suiza, lo que antes de 1806 fue el Sacro Imperio Romano-Germánico. Destacamos dentro de estas bibliotecas la Biblioteca de Baviera, la Biblioteca Nacional de Baviera, una de las bibliotecas más grandes de la República Federal de Alemania. Goza de un gran prestigio internacional por sus fondos para la investigación histórica. Y otros archivos debemos destacar, como el Reino de Suecia, por ejemplo. Encontramos documentación en Estocolmo, por ejemplo, del comercio de la sal. También encontramos documentación de nuestras cortes, que fueron en 1810, que fueron seguidas como que por toda Europa. En otros países de Europa destacamos los fondos documentales que de la isla quedan en Bélgica, en Polonia, en Rusia, y ya en el Nuevo Mundo destacamos los archivos de la antigua América Española, los actuales países hispanoamericanos, y también, esto es algo poco conocido, los fondos documentales de los archivos estatales y universitarios de los Estados Unidos de Norteamérica. Debemos tratar ahora primeramente los archivos italianos. Ciertamente, la relación que ha tenido la monarquía hispánica, el Imperio Español, con los diversos estados de la península itálica queda registrado en los fondos documentales de los antiguos reinos, ducados y repúblicas de esa península. Recordemos que 2/3 del territorio de la actual República Italiana fueron de España. Destacar, entre otros, el Archivio di Stato di Torino, en Turín, donde encontramos una carta topográfica dei contorni di Cadice, de los contornos de los alrededores de Cádiz, de la isla di Leone, levantada por ingenieros franceses para la inteligencia, para el análisis de las operaciones militares entre los años 1810 y 1812. Al sur de la península itálica tenemos en Nápoles la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, la tercera de las bibliotecas italianas, después de la Biblioteca Nacional de Roma y la de Francia, donde también hemos encontrado documentos. En la Biblioteca de Nápoles, por ejemplo, encontramos una obra titulada La vita di Giovanni da Nero, que nos habla de la visita de Felipe IV a la isla, de Felipe V a la isla en 1729, sobre la que hablaremos en la segunda parte de nuestra exposición. Y no debemos olvidar la Universidad de La Sapienza, en cuya biblioteca encontramos información, por ejemplo, sobre el linaje de orígenes ligures, de orígenes genoveses, que son los Saporitos. Ya por último, y también dentro de la Ciudad Eterna, debo hablarles de los fondos documentales que más conozco, los del Archivo Secreto Vaticano. Y como bien ha dicho mi presentador, el doctor Juan Manuel García Cubillana, muchos académicos de aquí presentes conocen. Es uno de los centros de investigación histórica más importantes del mundo y posee unos 150.000 documentos, más de 650 fondos procedentes de archivos distintos. Actualmente el acceso al archivo está permitido tan solo a investigadores e historiadores y solamente se puede consultar hasta el año 1939, hasta final del pontificado de Pío XI. Se espera que en breve se abra el pontificado de Pío XII, a partir de febrero del 39. Bien, dentro de estos fondos vaticanos, vamos a empezar a hablar, destacamos las visitas al límina. Pero las visitas al límina son memorias, relaciones que los obispos de Cádiz, los obispos de toda la cristiandad, escriben al Papa. Son riquísimas. Encontramos documentación de todo tipo. Encontramos datos
interesantísimos para conocer la demografía, para conocer el patrimonio que tiene el territorio, y entre ellos en los municipios de la diócesis de Cádiz, entre los que se encuentra la isla. También encontramos otra fuente, como son los procesos consistoriales. En el caso de San Fernando tenemos, por ejemplo, el del beato Marcelo Spínola, obispo que fue de Coria y posteriormente arzobispo de Sevilla. Antes de nombrar a una persona, a un eclesiástico obispo, la Santa Sede hace un informe, hace un proceso en el cual se informa de quién es la persona, dónde ha estudiado, el cursus honorum, orígenes. Estos son datos riquísimos para reconstruir incluso las relaciones dentro de los municipios. Pues aquí tenemos para el siglo XIX el proceso consistorial de Marcelo Spínola. Bien, una vez entremos en materia, una vez expuestas dónde se encuentran las fuentes internacionales, como versa el título de mi intervención, vayamos a ver lo que nos dicen los documentos que en ellas se encuentran sobre la historia de nuestra ciudad a lo largo de estos 250 años. Comenzaremos con el Archivo Secreto Vaticano. Tenemos visitas al Límina antes mencionadas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Las del XVIII han sido trabajadas sobre todo por el padre, fueron trabajadas, ya difunto, que en gloria esté, el padre Pablo Antón Solé, en su tesis doctoral, La Iglesia Gaditana en el siglo XVIII. Su cronología abarca desde el cardenal, futuro cardenal, obispo de Cádiz, entre 1587 y 1596, Antonio Zapata de Cisneros, el cardenal Zapata. Fíjense, encontramos, por ejemplo, una visita al Límina del año 1594, y encontramos otra visita al Límina ya del sucesor en la mitra del cardenal, que es Maximiliano de Austria, antes y después del saqueo del conde de Hessex de 1596. Sin embargo, no se cita todavía la isla de León. Vamos a ver lo que dicen. Todavía es un territorio en parte yermo, pero en otras fuentes internacionales veremos como en los ataques ingleses toman el puente Zuazo y intentan atacar. Digamos, aquí se destacó la heroica defensa, como es sabido, de Martín de Chay. Bien, ¿qué nos dicen de nuestra isla de León? Las visitas ya en el siglo XVII, las visitas al Límina. A partir del año 1610, el reinado de Felipe III, cuya cronología abarca de 1598 a 1621, encontramos las primeras referencias que vinculan a nuestro territorio con la Casa Ducal de Arcos. En la isla, dicen así, permítanme que les lea, en la isla que llaman de León, que es del Duque de Arcos, hay un beneficio rural que, como no tiene población, sino heredades de viñas, se sirve en una capilla que está dentro del castillo. En numerosas ocasiones vemos referencias al castillo en esta fuente. Siempre Castillo del León o Castello di Leone, por los Ponce de León. Este duque de Arcos al que se refiere este documento se trata de don Rodrigo Ponce de León, señor de la isla de León entre 1573 y 1630. Tuvo bajo, digámosle, su señorío, tuvieron lugar los dos ataques de Cádiz de ingleses de 1596 y 1625. 4 años más tarde, en 1614, tenemos la relación del obispo don Juan de Cuenca, y nos dice de la isla: en la isla que llaman de León, que es del Duque de Arcos, hay un beneficio rural que, como no tiene población sino heredad de viña, se sirve de una ermita o capilla que está dentro del castillo que hay en dicha isla. Todos sabemos de qué castillo estamos hablando aquí en estos documentos del Archivo Secreto Vaticano. Se refieren al castillo que en la actualidad lleva el nombre de esta Real Academia, de San Romualdo. Quiero remitir a historiadores como Fernando Mosic, que hablan en su magnífico libro sobre el Castillo de San Romualdo, sobre las posibles fuentes que pueden tener los archivos secretos vaticanos. Encontramos esta documentación. Leyendo, completamos, digámosle, la historiografía que tenemos. Efectivamente, la documentación inédita que ahora aportamos viene a completar publicaciones de historiadores e investigadores como José Luis López Garrido, Fernando Mosic o Miguel Ángel López Moreno, aquí presente. También encontramos en estos documentos informaciones en italiano. Dicen, por ejemplo, nella isola chiamano di Leone che è il duca de Arco, c'è un beneficio rurale che, come non c'è popolazione, c'è un'eredità di vigne, se serve in una capella que está dentro del castello. Como antes hemos expuesto, es importante contrastar las fuentes, constatarlas y contrastarlas. La referencia a las viñas, a los vinos de la isla, nos trae a la memoria el ataque inglés de 1625.
en época ya de nuestro rey Felipe IV. Es interesante comparar, hacer un análisis crítico de las fuentes vaticanas con las fuentes hispánicas, así como con los documentos ingleses sobre este ataque que tanto afectó a la isla por sus desembarcos, sobre todo el de 1625. Del ataque de 1625 tenemos una fuente titulada Two Original Journals of Sir Richard Grenville, publicado en 1724 y se encuentra en la Universidad de Oxford. El fallido ataque a Cádiz de 1625 supuso para Inglaterra graves pérdidas en dinero y prestigio. Fue comandado por Robert de Bray, tercer conde de Hesse, hijo del anterior conde de Hesse, el de 1596. Los ingleses, nos cuenta el relato inglés, no habían comido desde el desembarco en el Puntal, entrando a los caseríos cercanos que hay en la isla de León. Encontraron barriles de vino almacenado en espera de la llegada de la flota india, con el que se emborracharon, amotinándose contra sus mandos. Esta fuente británica nos cuenta cómo el cuartel general de los ingleses en su estancia en nuestra isla estuvo en la casa de don Luis de Soto. Este hecho lo recogen también fuentes españolas como la de Nicolás María de Cambiaso, Memorias para la Bibliografía y para la Bibliografía de la isla de Cádiz. No les voy a leer la fuente inglesa, les voy a leer, cotejan, son ambas coincidentes. Dice Cambiaso: el segundo alférez mayor hereditario fue don Luis de Soto, hijo del anterior, y de este no ha llegado a saber nada, sino que era padre del tercer alférez, don Juan Ignacio de Soto. Como capitán de una compañía de las milicias de Cádiz, cuando esta plaza se puso en el estado de defensa más imponente en octubre de 1625, prestó servicios especiales, y el más público el de haberle tocado el puesto importantísimo de la Puerta de la Mar, en cuyo punto estuvo como de plantón con más de 100 hombres armados que mantuvo a su costa, ya de su anciano padre don Luis, por 7 días, que fueron los que la armada inglesa estuvo en la bahía. Y ahora nos dice: y en la isla en cuya invasión le resultó gran pérdida en su hacienda del Campo de Soto. Es este uno de los caseríos que años después menciona Fray Jerónimo de la Concepción en su obra Emporio del Orbe, Cádiz Ilustrada, publicada en Ámsterdam en 1690, explicando los caseríos de la isla, cuyos titulares son muy conocidos en Cádiz. Recoge sobre la isla los caseríos, entre ellos el de los Soto de Avilés, la casa de Soto, que aparece en el relato inglés. Así escribía el carmelita la isla a finales del siglo XVII. La describía de esta forma: habla que ya en pleno terreno del centro de los mártires se hallan asentados los caseríos de Marufo, Porarte, Recaño, Villavicencio, la casa de los jesuitas, Estopiñán, Albenda, Alcudia, el Estanquillo, en las cercanías del Caño Santipetri con el islote del mismo nombre, y ya más alejados de estas viviendas, en la terminación del caño del río Arillo, están situados los nombrados en la fuente inglesa como los caseríos de Soto y Alcantarilla. Sobre los ataques holandeses a la bahía de anglo-holandeses a la bahía de Cádiz, tenemos dos fuentes editadas en español, como son las de Sir William Slingsby, es una relación del viaje de Hesse a Cádiz, y también destacamos la versión inglesa del ataque de 1596, según el diario del Mary Rose, realizado por Stephen y Elizabeth Asherwood. Fue publicado por la Diputación de Cádiz en el 2001. El historiador Francisco Ponce Cordones ha destacado la importancia de este diario, la cual reside en demostrar la exactitud de la versión española de Fray Pedro Abreu. Un libro que no se pudo publicar en su momento porque al parecer las autoridades españolas no salían muy bien paradas en él y que permaneció 300 años sin imprimirse. Según Ponce, la fuente anglosajona no desmiente en ningún detalle al de Abreu. Las dos versiones, tanto la española como la inglesa, son coincidentes. Por otro lado, es interesante la consulta de William Camden y su historia, lo hemos leído en francés, Histoire d'Elisabeth I d'Angleterre. Uno de los ejemplares de esta obra mencionada se conserva en la Biblioteca Nacional de Austria. En ella se nos menciona el ataque de las tropas del conde de Hesse al puente Zuazo en 1596 y la toma de nuestra principal vía de comunicación con el continente. Cesare Campana nos habla también en una fuente que se llama La historia de la vita del católico re de la España, publicado en Venecia en 1609. Nos dice sobre la isla de León: la medesima noche que era stata presa la città, la misma noche que era tomada la ciudad, el general Hesse envió a Cristóforo Clifford para conquistar el paso del puente que une a la isla de Cádiz
con la tierra firme. Y andó con 8.000 infantes, de los cuales combatieron con gran valor. Pero el duque de Medina había puesto una gran guarnición de bravos soldados, bravi soldati, allí, y en ese momento los ingleses tuvieron que retirarse. Eso nos dice esta fuente italiana. Las fuentes vaticanas siguen proporcionando información durante el siglo XVII. Ya en el episcopado de Fray Francisco Guerra en 1645 se nos habla de la isla de León. Dice que en la isla de León hay una capilla con un castillo que es parroquial y un clérigo que es vicario y cura. Tan solo unos 5 años más tarde, en 1650, nos siguen hablando de los famosos caseríos y de la presencia de 2 iglesias que se demuestran muy distantes de las casas de la población isleña. Nos dice esta fuente vaticana: la isla de León es una población de caserías, 2 leguas de Cádiz. Cerca de la puente de Suazo hay una parroquia y una ayuda de parroquia, un clérigo que es vicario y cura que los días de fiesta da 2 misas en las 2 iglesias por estar muy distantes de las casas. En referencia al obispado de Cádiz, es de destacar el artículo publicado por don José Chamizo sobre esta visita a Límina, una visita también de Francisco Guerra que tuvo lugar en 1655. La isla de León, nos dice, es un paraje de tierra donde hay hasta 80 casas de campo de caballeros y personas principales de la ciudad de Cádiz. Tiene su parroquia con pila de bautismo. Vemos como ya poco a poco se va progresivamente habitando. Un vicario que administra los sacramentos, una ermita de Nuestra Señora de la Salud, donde también los días de fiesta se dice misa a la gente que asistan en dichas casas. Sin embargo, en relaciones a la Santa Sede de 1659, no encontramos a la isla de León, encontramos otras poblaciones. Lo importante para el conocimiento de nuestra población en estas visitas, en estas fuentes vaticanas, es que la isla es el lugar donde se afincan caballeros principales, son fincas de recreo. Como afirma nuestro archivero municipal, el doctor José Luis López Garrido, será en el primer tercio del siglo XVIII, y gracias a la Armada, cuando comience su despegue demográfico. Tócanos hablar ahora de la isla de León en el siglo XVIII, al comienzo del siglo XVIII, y en la Guerra de Sucesión. Gracias a documentos que se encuentran en la antes mencionada Biblioteca Nacional de Francia, podemos saber que las tropas acantonadas en nuestro territorio al comienzo de la Guerra de Sucesión Española, la guerra empezó en 1700. Recordemos que muere Carlos II y accede al trono su sobrino nieto de Luis XIV, Felipe V. Y sabemos estos datos gracias a una publicación que se llama Le Mercure Galant. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. ¿Qué nos dice esta fuente? Nos dice que hay un puente llamado de Zuazo, il y a un pont de Zuazo, y que hay 511 de infantería del regimiento de Barrois y otro batallón de guardias valonas y también de dragones. Nos dice también una fuente, en este caso no francesa sino italiana, que el rey Filipo no duda de los peligros de la soldadesca. Dice que Cádiz y su isla de León deben ser guardadas por tropas españolas y flamencas, además acompañadas de otros regimientos franceses a caballo y a pie, en un número de 6.000. Los habitantes, agli abitanti, fu incaricato di provvedersi con viveri per 4 meses. A los habitantes les ha sido encargado que provean a estas tropas con provisiones para 4 meses. Comparemos estas fuentes francesas e italianas con las fuentes inglesas. ¿Qué nos dicen? Tenemos, por ejemplo, una fuente inglesa del año 1703 que habla del reinado de la reina Ana. Afirma que el puente de Zuazo, nuestra comunicación con tierra firme, se encuentra un regimiento de caballería de 300 hombres al mando de Bonifacio Manríquez. Las fuentes francesas nos dan el nombre del regimiento. Se trata del Regimiento Viejo de Extremadura, creado en 1659, el mismo año de la Paz de los Pirineos, en el reinado de Felipe IV. Sin embargo, después de la Guerra de Sucesión, cuando la isla va a tomar una mayor importancia, va a ser a consecuencia de la visita regia de 1729. En 1729 visita el rey Felipe V con su esposa Isabel de Farnesio nuestras tierras.
Después de la Guerra de Sucesión, con el establecimiento de Felipe V, la isla va a comenzar a crecer. Recordemos que comenzará a crecer tras pasar de ser propiedad de los Ponce de León, duques de Arco, pasará a ser de realengo. La visita regia de 1729 aparece en las fuentes internacionales a las que hemos tenido acceso. Es el caso de las memorias del abad de Montgón, que se conservan en la Universidad de Lausanne. En su tomo séptimo hace referencia a los años 1728, 29 y 30. Nos habla cómo la corte de España se encuentra en la isla de León y cómo sus majestades se van a hospedar en casa de un comerciante. Ese comerciante es el comerciante bretón de la Bretaña, Guillermo Macé. Nos cuentan también cómo sus majestades quieren estar para las fiestas de Pascua, el 31 de marzo en Sevilla, y cómo hacen venir a las galeras hasta el puente de Zuazo. Nos cuentan también cómo la corona desea enclaves de realengo y cómo expropia el puerto de Santa María a los duques de Medinaceli, los descendientes de los de la Cerda, y a los Ponce de León les expropia la isla que lleva su nombre. De esta visita tenemos noticia también en una biografía escrita en italiano del almirante Giovanni Danero, que nació en Cádiz en 1724, 5 años antes de esta visita. Esta fuente fue publicada en 1828, un siglo más tarde, y está escrita por el abate Giuseppe Antonio Vitale Danero y se conserva en la Biblioteca Nacional de Nápoles. Nos dice cómo el pequeño Giovanni Danero, hijo de Giambattista, estaba al servicio de Felipe V y cómo visita las fortificaciones de la isla de León en compañía de su padre. Giovanni Battista Danero fue posteriormente almirante del Reino de las Dos Sicilias. Nos cuentan, nos habla nuevamente el Mercurio histórico y político, esta fuente, esta revista de la Biblioteca Nacional de Francia, sigue hablando de esta visita, nos habla de las casas que tiene la isla de León en ese momento, de comerciantes de Cádiz. Tenemos que citar ahora, hacer referencia al doctor Manuel Bustos, que recoge en su libro Cádiz en el sistema atlántico, la ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil, cómo Felipe V se hospedó en la casa de este Guillermo Macé. Cotejamos nuevamente fuentes, en este caso galas, con las fuentes hispánicas. El profesor Bustos hace referencia a la descripción que de nuestra ciudad realiza el flamenco Jean-Antoine Collet en su viaje de 1731-1732. El padre Labat, en su obra Voyage en Espagne et en Italie, en su volumen primero, también nos habla de la isla de León en la primera mitad del siglo XVIII, llamando a nuestra isla como isla de Zuazo, todavía el topónimo antiguo, afirmando, sin embargo, que es pequeña y de poca población. Todavía le parecía poco significativa desde el punto de vista demográfico. Nos cuenta, ya a mediados del siglo XVIII, encontramos documentación, por ejemplo, en Dinamarca, nada menos que en Copenhague, en el Mercure Danois. Un ejemplar consultado nos habla del maremoto de 1755 y nos dicen cómo la fuerza de esas réplicas del terremoto del Lisboa de 1755 hicieron pasar las aguas desde el océano hasta la bahía. También encontramos documentación sobre los Saporito. En concreto, encontramos en el Archivo Secreto Vaticano documentación sobre el proceso consistorial de Giuseppe María Saporiti, hijo de Juan Domingo Saporito y de doña Águeda Serrano. Este personaje, encontramos su linaje de orígenes ligures y también como parientes suyos también tuvieron un obispado, una mitra en Córcega. Recordemos que hasta el año 1768 perteneciente a la República de Génova. El linaje Saporito es conocido en Génova y recogido en los diccionarios de las familias nobles y notables italianas. De este personaje debemos saber que estudió primeramente en el Colegio de la Compañía de Jesús y que estuvo unido al cardenal de Yuga y conoció a otro obispo de Cádiz como fue Lorenzo Armengual de la Mota. Se doctoró en la Universidad de la Sapienza en Roma y fue arzobispo de Ana Sabal.
En la memoria, cotejando las fuentes vaticanas con nuestra fuente más directa que nos habla de Saporito, Memorias para la biografía y bibliografía de la isla de Cádiz, encontramos que José María Saporito en algunos aparece como José María y en otros como Bartolomé, pero son la misma persona. Nos dice Cambiaso, aunque no usó fuera de España el señor arzobispo de su primer nombre de Bartolomé, consta se lo impusieron antes que el de José, y como también su juventud era conocido como el de Bartolomé, lo convocamos en la letra. Hay un magnífico retrato en la Galería de los Obispos, en la Casa de la Contaduría, en Cádiz, donde aparece este personaje, que está ligado tanto a este caño isleño. Queda patente, pues, después del estudio de las fuentes vaticanas, que, como expusiera María Elena Rodríguez de Lema, que el Saporito no tiene nada que ver con San Hipólito, como se había escuchado hace muchos años. Una fuente para ilustrarnos cómo era la isla a finales del siglo de las luces, la encontramos editada nada menos que en la República de San Marcos, en Venecia. Se trata de la Nuova Geografia di Federico Buskin, una traducción a la lengua toscana de esta obra tedesca, alemana. Está publicada en el año 1773 y nos habla, por ejemplo, de la Carraca. Nos dice que está a 3 millas distantes de Puerto Real, que es una isoleta, que es una islita cerca de Puntal, vecina a tierra firme. Nos dice que fue construida a partir del año 1722 y que los gastos fueron hechos en tiempo de Fernando VI. Fernando VI es desde el año 1746 al año 1759 y se calcula en más de 50 millones de piezas venecianas. El edificio está hecho con piedras cortadas, talladas como en Cádiz. Y nos habla también de la isla. ¿Y qué nos dice de la isla? Esta fuente italiana, esta fuente veneciana. Nos dice que la isla es un villaggio, una pequeña isla, es una pequeña villa, con una chiesa, una iglesia y 3 monasterios. Consiste en una lunga estrada, en una larga calle, que va hasta el puente Zuazo. Tempo fa era del duque de Arco, tiempo hace era el duque de Arco, e ora appartiene al rey, ahora pertenece al rey. Comprende molte belle case, comprende muy bellas casas. Y el otro día, recuerden que tuvimos un acto de la Real Academia, que organizó la Real Academia de San Romualdo, en el Teatro de las Cortes sobre el carnaval. Pues bien, en esta fuente veneciana, en 1772, nos habla del carnaval. Nos dice que i mercanti di Cadice, los mercaderes de Cádiz, en tiempos de carnaval y en primavera, se van a divertir a la Isola di Leone, a la isla de León. Y dentro de esta ciudad, de esta pequeña villa, de este villario, pasa un canal largo y profundo, que viene desde Puntales y se divide en varios ramos hasta llegar a Santipetri, lo cual conforma esta isla. Volviendo a las fuentes inglesas y terminando este siglo XVIII, hallamos una obra de un teniente coronel llamado Thomas James, titulado The History of the Urquellen Strait, la historia de los estrechos de Hércules. Nos habla de los productos que se cultivan en nuestro suelo. Nos dice que se produce little corn, maíz, pero también but good Spanish wine, también buen vino español. Los piratas ingleses dieron testimonio de ellos. Y nos cuenta también que tiene un buen puerto y sal are made, good sal are made, buena sal está hecha, que sirve para el comercio. Ya a finales del siglo XVIII tenemos otra fuente germánica que nos permite hacernos una idea del estado de nuestro municipio. El autor se llama Christian August Fischer. Es un escritor alemán y viajero. Viajó entre los años 1797 desde Ámsterdam hasta Madrid y Cádiz. Lo publicó en Berlín, esta fuente. Y hemos consultado un ejemplar traducido al inglés que se encuentra en la British Library. Nos habla, por ejemplo, nos dice que la isla tiene unos 38.000 habitantes y que nos habla también nuevamente de las salinas. Dice, it's the custom to give them, las salinas, pious names, darle nombres píos, como Jesús, María,
salina del dulcísimo nombre de Jesús, es la costumbre, en el momento costumbre que se ha seguido hasta tiempos recientes. Llegamos ya a la isla de las Cortes, llegamos ya al siglo XIX. Del asedio napoleónico y las Cortes queda un abundante registro en fuentes internacionales. Queremos mencionar, en primer lugar, una de las primeras derrotas de las tropas napoleónicas. Nos referimos, como hemos dicho anteriormente, a la capitulación de Rosilly, en 1808. De ella tenemos una obra titulada Aventure de un marinaio de la Guardia Imperiale nella España e nelle Isole Baleari. Aventuras de un marinero de la Guardia Imperial en la España y en las Islas Baleares. Esta obra fue publicada en Milán en 1834 y nos habla de la capitulación del almirante Rosilly y de la desilusión que tuvieron los prisioneros franceses cuando supieron, poco tiempo más tarde, de la derrota de Bailén y la rendición de Dupont a Castaños. Es interesante la visión que da como prisionero este personaje, este marinero que escribe de los franceses, como prisionero de las cárceles flotantes llamadas pontones, así como interesantes descripciones de nuestra ciudad. Nos dice, por ejemplo, alla fine del primo capitolo dice come noi fumo dai pontoni, dove moriamo a migliaia, donde moríamos a millares. En la piccola città, en la pequeña ciudad, fuimos relegados al quartiere, a los cuarteles de San Carlos, al barrio de San Carlos. Allí en questo quartiere è uno dei più belle caserme que abbiano en Europa. Dice que San Carlos es una de las zonas más bellas que tiene Europa. Dice que podría alojar cerca de 10.000 hombres, 10.000 uomini. Se encuentra situado en la parte nueva de la ciudad y se encuentra con estos edificios, sirven para la marina. También recoge este aventurero, este marinero que pertenecía al ejército francés, en esta lengua italiana, recoge la actitud hostil de nuestros antepasados, la actitud hostil de la población isleña hacia estos prisioneros durante el asedio. Recordemos, en 1808 todavía no estamos asediados, pero desde febrero de 1810, en que llega el duque de Alburquerque y cruza el puente Zuazo, tenemos un asedio hasta agosto de 1812. Cuenta cómo eran las 6 del mediodía, después, eran las 6 horas después de la tarde, cuando se presentó afuera del cuartel una serie de tumulto, con voces gritando, urlábano, muerte a los franceses. E insieme a questi urli, y junto a estos gritos, un coro satánico de voces confusas en cuyo siniestro favor escuchábamos como si fuera un volcán. Queremos llamar también la atención no solo sobre estas fuentes, sino también sobre fuentes británicas, publicadas en Londres en 1811. Nos referimos a viajes por el sur de España. Nos dice esta fuente, hablando de la todavía isla de León, recordemos que hasta 1813, hasta el 29 de noviembre de 1813 no recibimos el título de ciudad de San Fernando, las Cortes lo otorgan en el Carmen. Nos dice esta fuente: the streets are wide, the houses large. Las calles son anchas, las casas largas. Unlike other Spanish towns, it displays a mixture of grandeur and poverty. Y tiene una mezcla de grandeza y pobreza. Quite characteristic of the nation. Desgraciadamente es la característica de la nación. Nos dice también del dockyard, nos habla del dockyard de la Caracas, of the Caracas, del arsenal de la Caracas. Y que se espera, is expected, the convocation of the Cortes. Están esperando la convocatoria de Cortes, por lo cual se ha incrementado the rent of the houses, la renta de las casas. Nos dicen también, por ejemplo, nos habla que la opinión vulgar, el inglés se informa de los lugares, dice que the vulgar opinion is that this bridge, called Puente de Zuazo, was built by Julius Caesar, por Julio César.
Esta fuente es muy interesante, ya que nos detalla la llegada del duque de Alburquerque, también en febrero de 1810. Por supuesto, no solo encontramos documentos de la isla en los archivos anglosajones. Obviamente debemos hacer referencia a los documentos que se conservan en los países hispanoamericanos herederos de nuestros virreinatos de la América Española. Recordemos que en estos momentos la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Entre estos antiguos territorios destacamos el de Colombia, país cuyo territorio formaba parte del virreinato de Nueva Granada. Entre los fondos colombianos destacamos el archivo del Museo del 20 de Julio, también conocido en Bogotá como lugar muy importante porque en él se produjo acontecimientos muy destacados el 20 de julio de 1810. Ese 20 de julio se gritaba la independencia contra nuestra nación. Encontramos documentos del Consejo de Regencia, órgano de gobierno constituido tras la disolución de la Junta Central establecida en la isla de León tras su huida de Sevilla en 1810. Nos dice, por ejemplo, el Consejo de Regencia de España e India a los americanos españoles, dice uno de los documentos, fechado, datado, en la Real Isla de León el 14 de febrero de 1810. Todavía no están convocadas, ya han sido convocadas las Cortes el 29 de enero, ya se ha producido la convocatoria, pero todavía no han estado reunidas. Apenas el Consejo de Regencia recibió del gobierno que ha cesado la autoridad que estaba depositada en sus manos, volvió su pensamiento a esa porción inmensa y preciosa de la monarquía. Enterada de esta gran novedad y para explicar los motivos que la han acelerado, anunciar las esperanzas que promete y manifestar los principios que animan a esta regencia que ha sustituido a la Junta Central por la prosperidad y gloria de estos países. Han sido objeto de su primer cuidado con esta memorable crisis y van a desempeñarlo con la franqueza y serenidad que nunca más que ahora debe caracterizar a los dos mundos de las almas españolas. Una serie no interrumpida de infortunios había desconcertado todas nuestras operaciones desde la batalla de Talavera. Desvaneciéronse en humo las grandes esperanzas que debieron prometerse en esta célebre jornada. Muy poco después de ella, el florido ejército de la Mancha fue batido en Almonacid. Defendíase Gerona, pero cada día se imposibilita más un socorro que con tanta necesidad y justicia se debía a aquel heroico tesón que dará a sus defensores un lugar sin segundo en los fastos sangrientos de la guerra. Brotó entonces, afirma el documento, el descontento en quejas y clamores. La perversidad, aprovechándose de la triste indisposición en que se hallaban los ánimos agitados por el terror, comenzó a pervertir la opinión pública, a extraviar el celo, a halagar la malignidad y a dar rienda a la licencia. Había puesto en ejecución la Junta la medida que ya anteriormente tenía acordada de trasladarse a la isla de León, donde estaban convocadas las Cortes, pero en el viaje la dignidad de sus individuos y el respeto debido a su carácter se vieron más de una vez expuestos al desaire y al desacato. Aunque pudieron por fin reunirse en la isla y continuar sus sesiones, la autoridad ya inerte en sus manos no podía sosegar la agitación de los pueblos. Terminó pues la Junta el ejercicio de su poder con el único acto en que podía atajar la ruina y disolución del Estado, estableciendo el Real Decreto, que antes hemos mencionado, el 29 de enero de este año, el Consejo de Regencia, y designó en él su soberanía que ella legítimamente tenía, y que en ella sola, en la situación presente, podía legítimamente transferir. ¿Por qué le dicen esto los hispanoamericanos? Para que reconozcan este gobierno. En aquel momento hay una cefalía. Nuestro rey Fernando VII está cautivo. Recordemos, desde 1808. Desde las abdicaciones de Bayona se encuentra en el interior de Francia. Otro documento que se encuentra en el Museo 20 de Julio de Bogotá nos parece muy interesante. Convoca a las Cortes a diputados de los territorios españoles de América y de Asia. Es curioso cómo indican a los diputados que se debían de dirigir a la isla de Mallorca, donde debían convocarse las Cortes, no a nuestra isla. También se pensó la isla de Mallorca, fuera del invasor francés, que ocupaba gran parte de la península ibérica. Es interesantísimo porque dice, luego que reciban sus poderes e instrucciones, se pondrán inmediatamente en camino para Europa por la vía más breve y se dirigirá, así le dicen a cada uno de los diputados, a la isla de Mallorca, donde deberán reunirse todos los demás representantes de América a esperar el momento de la convocación, sería convocatoria, pero pone, estamos hablando en castellano más antiguo, de las Cortes. Los ayuntamientos electores determinarán la ayuda de la costa que debe de señalarse a los diputados para gastos de viajes, navegaciones
y arribada. Firman: tendréis lo entendido y lo comunicaréis a quien corresponda para su cumplimiento. Firman Xavier de Castaños, presidente; Francisco de Saavedra, Antonio de Escaño, Miguel de Lardizábal y Uribe, y está datado en la Real Isla de León a 14 de febrero de 1810. Como es sabido, finalmente las Cortes no se establecieron en la mayor de las Islas Baleares, sino en nuestra isla de León, el 24 de septiembre de 1810. De esta época tenemos cartas interesantísimas, nada menos que de Lord Wellington a Lord Liverpool. En estas cartas se nos habla de la vida que hay aquí en la isla. Por ejemplo, es interesante poner esta fuente al descubierto porque se ha mitificado mucho la participación británica en la isla de León. Por ejemplo, Lord Wellington decía que no consideraba que la isla pudiera defenderse de un ataque serio. I do not consider the isla to be in a state to defend against a serious attack. Lo dice Lord Wellington. Gracias a Dios se equivocó. Otras fuentes internacionales de interés sobre la isla proceden, como les he dicho al principio de la intervención, de los Estados Unidos de América. Encontramos misivas, encontramos cartas nada menos que de George Erwin a Thomas Jefferson y a James Madison, respectivamente en febrero y agosto de 1810. Esta última en el mes anterior a la inauguración de nuestras Cortes. ¿Quién es este Erwin? Este Erwin es el remitente de estos documentos conservados en los Estados Unidos. Fue cónsul en Londres entre 1801 y 1804 y luego fue encargado de negocios de los Estados Unidos de América en Madrid desde el año 1804. Posteriormente fue nombrado enviado especial a Dinamarca. Sus documentos se conservan en la Universidad de Yale. La primera de estas misivas la escribe al presidente Jefferson desde Gibraltar. ¿Qué es lo que le dice? Sabemos que Jefferson, fíjense, hablándole a Thomas Jefferson, uno de los padres de la patria americana, estadounidense, de nuestra isla, y le notifica con fecha desde Gibraltar de 21 de febrero la llegada de Albuquerque a comienzos de ese mes, así como el pensamiento de los españoles de celebrar Cortes en Baleares, lejos de una península invadida por los ejércitos napoleónicos. La anterior carta, dirigida al presidente Jefferson, en la que se menciona nuestra Real Villa, nos da un panorama de cómo es seguido en los ambientes internacionales nuestra lucha. Después tenemos, un mes más tarde, las urnas dieron la Casa Blanca a James Madison, cuarto presidente de los Estados Unidos. Desde Filadelfia, ya había retornado al Nuevo Mundo, Erwin escribía al presidente Madison informándole cómo la regencia se había refugiado en territorio isleño y cómo no se iban a convocar dichas Cortes en Baleares, sino se iban a convocar en la isla. Como vemos, en el Nuevo Mundo encontramos gran cantidad de fondos documentales donde encontramos referencias a la isla de León en esta época. Lógicamente, es mayor el volumen en la América hispana que en la América anglosajona. Destacamos documentos que encontramos en Ecuador, también territorio que pertenecía al Virreinato de Nueva Granada, donde encontramos referencias a las Cortes de nuestra isla. Sin embargo, dichos documentos cuestionan la legalidad de la soberanía de estas, aquí establecidas, para legislar en ausencia de un rey ausente, entonces cautivo, en aquellos momentos idealizado y añorado. De interés saber quién es, también tenemos un quién es quién, un who is who de esta época, una guía patriótica de España para el año 1811. Se encuentra en la Universidad de Londres, por ejemplo, este documento escrito en español. Encontramos también documentos, como hemos dicho, en Polonia, en la República Checa y hasta en Suecia. Encontramos, por ejemplo, la convocatoria y desarrollo de nuestras Cortes, nada menos que en la Gaceta Louska del año 1812. En esa Gaceta se habla de la convocatoria de Cortes de 1810. Esta Gaceta, esta publicación polaca, recordemos que Polonia había desaparecido tras los repartos entre Prusia, Austria y Rusia de Catalina
La Grande había desaparecido del mapa europeo en 1795. Pues en 1812, pero siguen escribiendo, hablan de nuestras Cortes. Encontramos referencias a nuestro municipio isleño en los Países Bajos, en Holanda, en la región de Zelanda. Ponemos como ejemplo la información que contiene el periódico Middelburgse Courant, fundado en 1758 en la ciudad de Middelburg, donde nos menciona las operaciones del duque de Albuquerque y la concentración de fuerzas en la isla de Oro. En la documentación internacional encontramos referencias también a la visita de un miembro de la Casa Real de Borbón a nuestra ciudad. Nos referimos al futuro Luis Felipe de Borbón-Orleans. En la Biblioteca Nacional Central de Francia hallamos una obra que recoge dicha visita. Este personaje, que luego será rey de los franceses, no rey de Francia, rey de los franceses, tras el destronamiento en 1830 de Carlos X, hermano de Luis XVIII y Luis XVI, estuvo aquí pidiéndole a las Cortes un ejército. Ese mismo año en que San Fernando se establece como ciudad, en 1813, encontramos documentos también que ponen de relieve el cuidado de las Cortes asentadas en nuestra sede con los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Las Cortes cultivaban esas relaciones comerciales. Esta obra se conserva en la Biblioteca Pública de Nueva York. También encontramos documentación en fuentes lusitanas, en concreto la Gaceta de Lisboa con fecha 14 de julio del año 1814. Publicaba lo siguiente. Publicaba en ese momento que as Cortes Gerais extraordinarias instaladas en la isla de Leão, la isla de León, a 24 de septiembre de 1810, en todo tiempo ten tomado diputados como seductores. Y critica la separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Por qué? Fijémonos que a partir de mayo de 1814 se instaura Fernando VII, elimina toda la obra constitucional. Los liberales son perseguidos. Y Portugal, en aquellos momentos, todavía la corte está, como saben, en Brasil, pero los Braganza, hay una especie de la época de la restauración, y condenan nuestras cortes. Es interesante conocer en estos momentos la visión que hay en la lucha isleña por la independencia, también del enemigo. Por ejemplo, el Journal du Soir de Politique et de Littérature de France nos dice que nuestra armada no tiene presupuesto, que nuestras cortes no tienen energía y que las fuerzas francesas tomarán y derrotarán a las fatigadas tropas españolas. Es bueno también conocer la versión del enemigo. Al final, obviamente, estas predicciones no se cumplieron. Las fuentes inglesas nos hablan de la vida en la isla de León en esta época. Encontramos documentación entre estas fuentes inglesas que debemos citar. Debemos mencionar al famoso Sir Walter Scott. Nos habla en una revista escocesa de la isla de León, del contexto bélico en el que luchan los ejércitos napoleónicos. Y nos habla de un puente de barcas que pusimos sobre el río desde la punta del Boquerón hasta la playa de la Barrosa. Nos cuenta esa puente de barcas para atacar por la retaguardia de los franceses. Es interesante saber también las fuentes, como les dije, americanas. Les comenté al principio, San Fernando, a partir del año 1813, San Fernando, va a ser un lugar donde van a vivir muchos independentistas hispanoamericanos. Es el caso de Antonio Nariño. Este Antonio Nariño llegó a ser nada menos que vicepresidente de Colombia. Recordemos que en la prisión del Arsenal estuvo preso otro precursor, como fue don Francisco de Miranda, fallecido hace 200 años. En estos momentos se está realizando una magnífica investigación a cargo del doctor Juan Manuel García Cubillana de la Cruz. Tenemos testimonio de la prisión de Nariño, de su liberación y su colaboración en la fundación de una sociedad patriótica en nuestra ciudad, de la que llegó a ser presidente en 1820, a comienzo del trienio constitucional. Encontramos cartas en las que Nariño se defiende su actitud. Demuestra, o así pone de relieve, que España jamás
volverá a dominar América. Que tanto más importante que estas menciones son 3 cartas que escribe bajo el seudónimo de Enrique Sommoyar y las escribe al rey, en las cuales, digámosle, habla y deteriora la figura pública de aquel momento de Pablo Morillo, del general Morillo. Encontramos cartas de este independentista desde la isla y también desde Gibraltar, cartas en las cuales habla de esta sociedad, habla de personajes como Quiroga, como Riego, nos habla también de personajes que han estado aquí en la isla y que le han estado ayudando, independentistas que están aquí en nuestro suelo. Por ejemplo, nos dice: en Algeciras se halla de secretario del gobernador O'Daly, don Francisco Carabaña de Caracas, que en su puesto y al lado de tan digno jefe nos es muy útil a estos independentistas. En San Fernando, en la isla de León, tenemos al benemérito don Santiago Ciervo, de interventor de correos. Es el refugio de todo americano, sea de la parte que fuere. Yo lo llamaba nuestro cónsul, porque hasta lejos le escriben implorando su asistencia. Por la documentación consultada sabemos que Nariño fue presidente brevemente de la Sociedad Patriótica de San Fernando en 1820. Como es sabido, en 1820 el ejército, que debería acudir a sofocar las rebeliones de América, se sublevó y proclamó la Constitución de 1820. Es conocida la importancia que tuvo la ciudad ya denominada San Fernando en este contexto. Hasta en Lituania, perteneciente en este momento al imperio ruso del zar Alejandro I, encontramos documentos que se refieren a nuestra ciudad. Concretamente en Vilna, el 30 de junio de 1820, el correo lituano habla de estos sucesos. Publicaba de nuestra ciudad, hacía referencia a la llegada del general Quiroga y la toma de San Fernando. Encontramos documentos de esta época en la Biblioteca de Baviera, donde se conserva una historia, una obra titulada Storia di Venezia, del 1798 hasta nuestros tiempos, escrita por un autor que se llama Peverelli. En su volumen segundo nos habla, denomina esta insurrección, este golpe de Riego, como las rebeliones militares de la isla di Leoni. Se nos habla en este momento en las fuentes como la revolución de la isla de León. Encontramos igualmente en esta época descripciones sobre la isla sobre San Fernando. Encontramos descripciones en francés por parte del ejército de ocupación que tomó la isla y Cádiz, los 100.000 hijos de San Luis, en 1823, y se mencionan lugares isleños como los almacenes de Fadrica, Punta Cantera, el Lazareto y los almacenes de Caserío de Ocio, donde se fabricaban galletas, lugares que han merecido estudios por estudiosos de la isla como Miguel Ángel López Moreno. La fuente francesa habla de estos lugares y nos habla también de los alrededores de Torre Alta, nos habla también del observatorio, nos habla también de la casería de Ocio y de los almacenes que hay en Fadrica. Otra fuente, en 1823, esta escrita no en francés sino en italiano, encontramos nuevas referencias de lugares isleños y también mención, nada menos, en 1823, que a nuestras instalaciones telegráficas. No es una equivocación. 1823, instalaciones telegráficas, telégrafo óptico. Fíjense, nos dicen, nada menos, que en esos momentos, preso el observatorio, cerca del observatorio, hay una alta torre con un telégrafo, la cual comunica con otra de Torre Gorda y sirve de intermediario para los señales que llegan hasta el telégrafo de Cádiz. Como sabemos, el profesor Carlos Sánchez ha estudiado este tema y ese telégrafo que llegaba hasta el torreón de Puerta Tierra. Son interesantes las descripciones de este momento. Por ejemplo, una fuente de 1833, un diccionario italiano publicado en Roma en 1833, dice que la isla contiene en ese momento 42.000 habitantes y que la Carraca 4.000. Hasta aquí hemos hablado de lugares isleños, internacionalmente reconocidos en los siglos XVII y XVIII.
Vamos a hablarle brevemente de un isleño internacionalmente reconocido. Nos referimos a Van Halen. En el archivo del Reino de Bélgica, en Bruselas, tenemos documentos referentes a este isleño, conocido en esta época de revoluciones. Juan Van Halen nació en la isla de León en 1788. Fue marino y militar español. Sin embargo, tenía territorios nobles antepasados, tanto en la península itálica como en lo que era el antiguo, en aquel momento, lo que eran los Países Bajos austriacos, antes de la Revolución Francesa. Fue destinado a Madrid, donde tuvo una intervención destacada en el Parque de Monteleón, en el levantamiento del 2 de mayo de 1808. Estuvo posteriormente preso en la Inquisición en Madrid, escribiendo un relato de su prisión y fuga que se encuentra en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y en la Biblioteca Nacional de los Países Bajos. Van Halen estuvo en Rusia, en la Rusia de Alejandro I, teniendo una gran influencia en la revolución, en el intento de revolución decembrista en 1825. Sabemos que fue su influencia. Él regresó a España en 1821. Luchó contra los apostólicos, llamados así en ese momento, y posteriormente, en 1823, contra los 100.000 hijos de San Luis. Exiliado de nuevo al volver a España al absolutismo, residió en Cuba y posteriormente se trasladó a Estados Unidos, y de Estados Unidos decidió viajar a Bélgica a reclamar cierta herencia familiar. Como es sabido, en 1830, Bélgica se separa de la dinastía de Orange, se separa del Reino de los Países Bajos. Y allí está presente este isleño ayudando a la independencia de Bélgica. Posteriormente regresó a España a la muerte de Fernando VII, con el advenimiento de la regencia de María Cristina, y se incorporó a la caballería con el grado que tenía en España en 1823. Sin embargo, la reina gobernadora María Cristina, él tenía rango de teniente coronel y le permitió que utilizara, anteponer como el grado de teniente general que tenía en el ejército belga. Debemos hacer mención también en esta época, y veo aquí a eminentes miembros de la sanidad gaditana, las epidemias que hubo en nuestro suelo. Encontramos fuentes que nos hablan del estado sanitario, de las epidemias, por ejemplo, de fiebre amarilla, y también del estado de nuestro querido Hospital de San Carlos. Encontramos documentación muy interesante en una revista llamada de Philadelphia Journal. Encontramos que se encuentra en la Biblioteca Médica de la Universidad de Michigan. Nos habla, por ejemplo, de la fiebre amarilla, nos habla también de las pestes, y nos habla también cómo afectó esta epidemia al barrio del Cristo, en la isla de León. Estamos hablando de los años entre 1814 y 1820. De esta peste en la isla de León aparece registrado en los archivos de Brasil. También se habla que en los archivos de Brasil, recordemos que allí estuvo refugiados los Braganza, huyeron de la invasión de Junot de Portugal. Hablan como la bahía de Cádiz y la isla de León tienen la molestia, la llaman los lusitanos, molestia pestífera. Previene también esta fuente que se encuentra en los archivos brasileños y tiene fecha en el Palacio del Río de Janeiro del 6 de diciembre de 1819, como también hay que tener cuidado y se pongan las embarcaciones en cuarentena, las que llegan de las posesiones inglesas de Gibraltar, la isla del Malta y las Islas Jónicas. En estos momentos encontramos incluso documentación francesa que nos habla hasta de la vegetación isleña, nos habla de los cactus, nos habla también de la gran variedad de insectos que hay. Nos cuenta también, por ejemplo, tenemos una obra que se titula Mémoires d'Agriculture, publicada en 1827, conservada en la Biblioteca Pública de Nueva York, y nos habla de la estancia de médicos militares franceses que ponen de relieve la flora y fauna de nuestra ciudad. Es el caso del veterinario Naté, que nos habla precisamente de la auscultación médica, de la medicina veterinaria que practicaba a los caballos que llevaban el regimiento de artillería. Nos cuentan también en estos momentos, encontramos incluso obras
de la época que hablamos del reinado de Carlos X de Francia. Y hay, por ejemplo, un melodrama de 1827 en el cual se habla de la revolución de la Isla de León, la revolución de la Isla de León. Ya en el reinado de Isabel II encontramos referencias a la construcción de navíos en nuestros arsenales. Sin embargo, nos habla de la decadencia paulatina. Sin embargo, todavía encontramos fuentes, por ejemplo, una publicada en italiano en 1860 en Viena, que nos habla de la biblioteca del Observatorio de la Isla de León y nos dice que está bastante proveída de libros astronómicos y abierta al Colegio de San Fernando y al arsenal Deto de las Caracas, dicho de la Carraca. La mención al Real Observatorio es constante en las fuentes internacionales desde el siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Su importancia será puesta de relieve en el mes de abril próximo por el doctor Fernando Brizón. Encontramos fuentes francesas que hay una en concreto de 1866 que nos dice que San Fernando en aquel momento tiene un castillo, un château, y ya lo llama de San Romualdo, pero estamos hablando de 1866. Anteriormente lo que hemos encontrado es Castello di Leone, Castle Lyon en inglés, pero nunca encontramos Castillo San Romualdo. Tenemos que esperar hasta 1866, posterior a Madoz. También publicaciones germánicas nos hablan de nuestra ciudad, nos hablan del puente Zuazo, que comúnmente se piensa que es de los romanos, se hablaba que venía de los romanos. Lo cierto es que en este momento las fuentes internacionales nos hablan que la economía de San Fernando en esta época está muy ligada a las Fuerzas Armadas. Esto es algo que la historia de San Fernando ha puesto de relieve y que nos consta será puesto de relieve por el almirante de Benito en su próxima conferencia. En fuentes internacionales de la segunda mitad del siglo XIX, tal es el caso de la Revue d'Économie Politique, publicada en 1889, nos hablan de la Société Militaire, que hay en número de 6, y que hay una cooperativa de la Armada de Tierra y de Mar, fundada en 1882, que prospera rápidamente. Nos aporta incluso el capital que tiene, un capital de 98.000 pesetas y que tiene 460 asociados. Ya a finales del siglo XIX, ya en el último tercio del siglo XIX, encontramos referencias a la botadura en nuestras costas del submarino de Isaac Peral. Fuentes inglesas, fuentes francesas, recogen el éxito de las pruebas del submarino Peral. Encontramos, por ejemplo, The Electrical Engineer en la Universidad de Michigan. Nos habla del éxito de las pruebas del teniente de navío Peral. The Electrical World de 1890, que se conserva en la Universidad de Princeton. Y cómo nos describen cómo se hacía en realidad lo que Julio Verne había contado a unos años antes como ficción. Ya en el siglo XX, y aun a pesar de la neutralidad española, en la Primera Guerra Mundial, que acaeció entre los años 14 y 18, existe documentación referente a San Fernando, en la Primera Guerra Mundial. Tenemos como ejemplo el 13 de junio del año 1917, en que entró en el puerto de Cádiz el submarino alemán UC-52. Documentación que se encuentra en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Berlín. Nos indica cómo fue remolcado por el cañonero Vasco Núñez de Balboa hasta el arsenal de la Carraca. Tenemos información en hemerotecas internacionales sobre este hecho. Nos referimos a la prensa norteamericana, en concreto a The Brooklyn Daily Eagle, el 10 de septiembre de 1917, y hasta el propio New York Times, un día más tarde, nos informaban de cómo el submarino del segundo Reich dañado se internaba en nuestro arsenal. Otro hecho destacable en esta época, y recogido también en fuentes internacionales, es la salida del que fue conde de Barcelona, de don Juan de Borbón, padre de rey, hijo de rey. Con la proclamación de la Primera República Española, don Juan tuvo que salir con la caída de la monarquía el 14 de abril de 1931. Uno de los oficiales de la Carraca sabemos que sugirió la vía marítima, recordando la presencia en el arsenal de algunos torpederos de la Armada.
el general García Benítez aprobó la idea, decidiéndose que el entonces infante, no príncipe de Asturias, no se habían producido las renuncias de Alfonso, de sus hermanos mayores Alfonso y Jaime de Borbón, viajara al territorio, desgraciadamente, bajo ocupación extranjera, más cercano, Gibraltar. El director de la Escuela Naval de San Fernando dispuso todo para que se trasladase el infante a Gibraltar, en uno de los torpederos anclados en nuestro arsenal de la Carraca. Y el 15 de abril se trasladó a Gibraltar y una vez allí embarcó en el transatlántico Roma con destino Génova, de allí a París para viajar a Fontainebleau, donde se reunió con su familia en el exilio, con su padre Alfonso XIII. En los documentos británicos encontramos la relación de esta salida que le hemos descrito y cómo Alfonso XIII, desde su exilio, logró que el rey Jorge V, abuelo de la actual reina Isabel II, que todavía infante don Juan pudiera seguir su formación como marino en la Escuela Naval de Termos. Es sabido como don Juan navegó en el crucero Enterprise y con ocasión de una escala en Sri Lanka recibió un telegrama de su padre donde le comunicaba que ante la renuncia de sus hermanos mayores, Alfonso y Jaime, la corona de España, le correspondía el derecho de ser príncipe de Asturias, solicitando su aceptación. Don Juan comenzaba a ser en el exilio príncipe de Asturias, terminando su formación naval en el Iron Duke y el Winchester en marzo de 1935, recibiendo el despacho de alférez de navío. Bien, durante la Guerra Civil Española también aparece la isla de León, San Fernando, en fuentes extranjeras. Durante la Guerra Civil, la escuela que tuvimos en San Fernando hasta el año 1943, en que fue trasladada a Marín, siguió abierta con un reducido número de profesores. Sabemos que en la zona republicana estuvo la llamada Escuela Naval Popular, que se estableció en Cartagena, hasta que es tomada Cartagena en 1939 por el Ejército Nacional. La presencia de potencias del eje en España, apoyando al Ejército Nacional, es un hecho. La presencia de efectivos de Italia y Alemania en nuestra ciudad no está todavía bien estudiada. Sabemos que ya en septiembre de 1936 llegaron a la bahía de Cádiz dos hidroaviones del Tercer Reich, un Heinkel 59B2 y un Heinkel 60E. Los aparatos fueron transportados por un mercante de bandera alemana llamado Bibert. Un mes más tarde, otro navío, el Heisenbach, portaba a la capital gaditana otros dos hidroaviones nazis. Estos aparatos alemanes sobrevolaron nuestros cielos, ya que en aquel momento tenían base en nuestro arsenal de la Carraca, realizando reconocimiento del estrecho, llegando a adentrarse en mayo de 1937 hasta el puerto de Almería. Sabemos que en estos momentos San Fernando está dentro de la Operación Úrsula. La Operación Úrsula hay que enmarcarla dentro de la Guerra Civil. Es así llamada, no sé si fue llamada Operación Úrsula, en homenaje a la hija del almirante Dent. Como ustedes saben, fue, cuando en 1945 Hitler se suicida, fue el último Führer de la nación alemana. Por esta Operación Úrsula, las marinas italianas y alemanas acordaban el 17 de noviembre de 1936 apoyar a la flota del bando nacional contra la República. Dentro de este contexto encontramos en documentación italiana referencias nada menos que al almirante Cervera y a nuestro arsenal de la Carraca. Les pido alguna vez que no confundan lo que es el almirante don Juan Cervera Valderrama, sé que muchísimos de aquí no lo confunden, yerno del almirante de Cuba, que fue don Pascual Cervera y Topete. ¿Qué nos dicen del almirante don Juan Cervera? Nos dicen que es nombrado jefe, de la Marina Nacional, y cómo el personal de la Marina italiana puede atracar en la Carraca. Nuevos testimonios tenemos de las potencias del pacto de acero en nuestro municipio. Tenemos presencia de instructores alemanes en la Escuela Naval. Al finalizar la Guerra Civil, en 1939,
Debemos destacar la estancia del teniente Rolls Ruyever, llegado en avión a Burgos. Desplazado a nuestra ciudad, había sido requerido como instructor naval de la Escuela de San Fernando. Sabemos que este militar del Tercer Reich se unió a la Reichsmarine en 1926 y constatamos que fue instructor en nuestra escuela y posteriormente agregado naval de la embajada alemana en Madrid hasta octubre del 40 y se unió posteriormente a los U-Boats en el 41. Después de la guerra, en los años 60, fue agregado naval de la embajada germánica en Londres. Lo cierto es que la Carraca fue en estos momentos base de aprovisionamiento de la 10ª flotilla ligera más, que tenía el buque cisterna Fulgor y también de submarinos alemanes. Era comandante general del arsenal de la Carraca el vicealmirante don Fausto Escriga Cruz. Recordemos que España era el principal objetivo de la operación Félix, prevista para enero de 1941. Ya el 7 de diciembre de 1940 tuvo lugar un encuentro entre Canaris, almirante Canaris, y el general Franco, en el que se le transmitió la petición de Hitler de permitir el paso de las tropas germánicas para atacar Gibraltar. La operación Félix, como es sabido, fue aplazada. Sin embargo, tras la entrevista de Franco y Mussolini en Bordighera, todavía se trataron temas como la intervención de España en la guerra y conquista de Gibraltar. Lo cierto es que desde nuestras aguas, los sumergibles italianos marchaban hacia otra base secreta, el buque cisterna Olterra, y Villa Carmela, una finca establecida en la bahía de Algeciras. Desde la Carraca iban hacia la bahía de Algeciras. Desde estas bases, al igual que en Alejandría, los torpedos humanos italianos atacaron el puerto británico de Gibraltar. Este buque cisterna pertenecía a esa 10ª flotilla ligera de la Regia Marina, formada por torpedos humanos al mando del capitán de corbeta Príncipe Valerio Borghese. Otros puntos de apoyo, además de San Fernando, eran los buques Fulgor en la Carraca y el Gaeta en el puerto de Huelva. Eduardo Martín de Pozuelo, en su libro Los secretos del franquismo, España en los papeles desclasificados del espionaje norteamericano desde el 34 hasta la transición, nos aporta documentos interesantísimos desclasificados de los archivos de Estados Unidos y el Reino Unido. Aparece en nuestra isla. Aparece como, por ejemplo, en 1943, tras el cambio de bando de Italia. Recordemos que en 1943 se produce, Mussolini es destituido y tanto Víctor Manuel III como el almirante Badoglio se refugian en el sur de Italia mientras se funda la República de Salò, una república al norte de la zona ocupada por las tropas nazis. Hay sabotajes alemanes a las embarcaciones que hay en ese momento italianas en el arsenal de la Carraca. En nuestro Museo Naval encontramos, nuestras aguas siguen siendo el lugar donde repostan los submarinos del Tercer Reich. En nuestro Museo Naval encontramos expuesta la bandera de combate del submarino alemán U-617 que se hundió en aguas de Marruecos el 12 de septiembre de 1943. La documentación referente a los U-Boats, que nos habla de San Fernando, se conserva en el U-Boats Archive, situado al norte de la República Federal de Alemania. En sus fondos constatamos la posición estratégica de España y en concreto de nuestro arsenal de la Carraca. Recordemos que tras la entrada de la guerra en Italia el 10 de junio, España cambió su posición de neutralidad a la de no beligerancia. Posteriormente, el 1 de octubre del 43, España retornaría a esa posición. Encontramos también documentación en los archivos británicos de isleños famosos. Hemos hablado antes de Van Halen y tenemos que hablar de un isleño ariadófilo, anglófilo, que es el general Varela. Fueron desclasificados documentos del MI6 donde se ve que el general Varela, en aquel momento, posteriormente alto comisario en Marruecos, sabemos que morirá en Tánger en 1951, apostó porque España siguiera siguiera manteniendo la neutralidad. O sea, tenemos incluso, se encuentran esos documentos desclasificados, incluso, digámosle, dinero que daba en aquel momento el gobierno de Sir Winston Churchill. Ya por último, decirle
tiempo es de concluir y decirles que San Fernando, también por su estratégica situación, está presente en fuentes internacionales. Mapas inéditos en los cuales aparece la isla con sus posiciones, con sus instalaciones militares en cirílico, en ruso. Encontramos planos urbanos que fueron adquiridos por el Instituto Cartográfico y Geológico de la Comunidad Autónoma Catalana. En esta serie de la serie de ciudades andaluzas aparecen 4 poblaciones: Cádiz, Jerez, Gibraltar La Línea, Algeciras y San Fernando. Ya por último, y como otro ejemplo más de la presencia de San Fernando en fuentes internacionales, durante la Guerra Fría les ponemos el ejemplo del comandante Valerio Borghese, documentación que encontramos en archivos italianos. No sé si les he comentado la estancia en nuestras aguas como base de los submarinos italianos de la 10ª flotilla. El príncipe Valerio Borghese era el comandante y dio un golpe de Estado en 1970 en Italia. Sin embargo, este golpe de Estado es la época de golpes de Estado, por ejemplo, en Chile, el golpe de Estado contra Allende. Tuvo financiación de Estados Unidos e incluso en algunos documentos hemos visto que de la mafia. Pues el príncipe Valerio Borghese se refugió en lo que había visto, digámosle, en su juventud, en las costas de San Fernando y Cádiz. Se asentó en esta zona y los documentos nos ponen de relieve el seguimiento de este exiliado italiano huyendo de su patria. Lo vemos paseando por San Fernando, que conocía por haber estado destinado con su submarino en la carrera. Su inesperada y misteriosa muerte en Cádiz, en el Hospital de San Juan de Dios, en 1974, hizo respirar a muchos para no desvelar sus secretos. Su cuerpo fue llevado desde nuestras costas a Roma a mediados de septiembre de dicho año 1974. Ya en el último tercio del siglo XX, en los años 70, 80 y 90 del pasado siglo XX, remitimos de nuevo a la documentación de Roma, la documentación vaticana. Encontramos mucha documentación, sobre todo en la época de Antonio Dorado, Monseñor Ceballos, e incluso que nos permiten acercarnos a la realidad isleña a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. De estas visitas más recientes queda copia en el archivo de la diócesis gaditana. Es hora de terminar nuestra exposición. La presencia de San Fernando en la documentación internacional que hemos ido describiendo constituye un registro, un testimonio que pone de relieve la situación estratégica privilegiada de la antigua Isla de León, que propició que fuera una de las bases más importantes de la Real Armada del siglo XVIII. Como aquí saben ustedes, está instalada una de nuestras tropas de élite desde el año 1537, en su fundación. Nos referimos a los que son valientes por tierra y por mar, la infantería marina, que ha sido muy bien estudiada por la doctora María del Carmen Coza y el general don Agustín Rossetti. Decimos, posibilitaron su estratégica situación, posibilitó a los representantes de la nación resistir al invasor francés, como hemos visto en el siglo XIX. Esperamos, en este 250 aniversario, celebrado gracias a esta pujante Real Academia, haber contribuido a poner de relieve la huella que la ciudad de San Fernando ha dejado en la historia universal a través de los documentos que se conservan en los archivos fuera de nuestra frontera. He dicho. Por favor, las señoras académicas y los señores académicos, pónganse en pie. Se va a proceder a dar posesión de una plaza de académico correspondiente en la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes al doctor don Francisco Glicerio Conde Mora. ¿Prometéis
observar los estatutos, el reglamento y acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico. Sí, prometo. Gracias. Queda proclamado académico de San Romualdo el ilustrísimo señor don Francisco Gliserio, conde.